Vamos a dar inicio a nuestro segundo panel de la mañana. Este es un panel sobre novedades en el proceso de conservación de granos y de conservación de cereales, de alimentos. Bueno, les voy a hacer una rápida presentación de lo que es el embolsado de granos para darles una idea pequeña de qué se trata esta tecnología. El embolsado de granos nació en Alemania y el sentido era la conservación de forrajes. Estaban buscando un medio hermético donde una fermentación anaeróbica del forraje sea muy eficiente. Esa tecnología llegó a la Argentina y rápidamente se incorporó y fue en Argentina donde se desarrolló toda la maquinaria y la tecnología de embolsado de granos debido al problema que teníamos de infraestructura de caminos y de falta de almacenaje. Muy bien, entonces, ¿por qué es tan buena esta tecnología? Es la primera vez en la historia de la agricultura donde un grano se logra conservar de manera comercial, de una manera eficiente y a gran escala. Es el primer momento donde se separa el momento de la cosecha del momento del transporte y la comercialización de los granos. Mediante esta tecnología, ustedes pueden cosechar y dejar su grano en el campo, si así lo quieren. Si no, si ustedes deciden, llevarlo a otro lado. ¿Y por qué esto es posible? Esto es posible porque dentro de la bolsa el grano es un ser vivo y al ser un ser vivo respira. Y esa es una de las principales razones de los problemas que tenemos con los granos en los sistemas convencionales de almacenaje y esta respiración del grano lo que genera es un consumo de oxígeno y una generación de dióxido de carbono y calor. ¿Ok? La fórmula química de la respiración del grano es combinación de oxígeno más carbono, que es el almidón que tenemos en nuestros granos, que no es otra cosa del peso del producto que queremos vender, y como resultante del otro lado de la curva generamos calor, agua y dióxido de carbono. Al poner el grano dentro de una bolsa, lo que estamos generando es que se consuma el oxígeno residual que había dentro del grano. Al ser hermético no hay acceso a oxígeno externo y entonces el mismo grano dentro de la bolsa está transformando esa atmósfera en una atmósfera modificada que termina siendo de alto dióxido de carbono y bajo oxígeno, lo cual produce muchos beneficios. Primero, el grano entra en dormición. Entonces detiene el metabolismo y detiene esta respiración que genera la pérdida de peso. Algo que ellos hacen con los equipos de refrigeración, bajando la temperatura, logran disminuir el metabolismo y bajan la pérdida de peso. En la bolsa eso se genera naturalmente por el mismo grano. Entonces, el otro beneficio grande es que dentro de una bolsa ustedes no van a necesitar fumigar contra insectos, porque esa combinación de atmósfera de alto dióxido de carbono y bajo oxígeno en el tiempo mata cualquier tipo de insecto y obviamente no permite ninguna reproducción de ellos. Finalmente también se detiene todo el desarrollo de hongos y algunas bacterias que son aeróbicos, que también son grandes generadores de calor dentro del sistema. En la Argentina se desarrolló principalmente con los principales granos cultivados allí, que son la soja, el maíz, el girasol, el trigo, pero también se desarrolló de una manera muy importante en la industria arrocera. Y en la industria arrocera argentina utilizaron esta detención de la respiración del grano para almacenar arroz a mayores humedades durante cortos periodos de tiempo. Como no hay ninguna generación de calor porque el grano entró en dormición, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentino determinó que en las condiciones argentinas se puede almacenar grano de arroz a mayores humedades por 6 meses, alrededor del 16% de humedad. Esto les permitió a la industria arrocera argentina ampliar la capacidad de recibo, porque el cuello de botella del molino arrocero en ese momento era la capacidad de recibo, porque tenían que secar el arroz de 22 a 14 en un solo tirón, y bueno, la limitante era cuánta capacidad de secado tenían esos molinos. Al secar únicamente a 16% de humedad,
casi duplicaron la capacidad de recibo, porque lo bajan a 16, que son los puntos más fáciles de secar, lo embolsan. Como la bolsa es un medio hermético, detiene cualquier reingreso de humedad al grano, o sea, de la humedad ambiente que reingresa al grano, es una de las principales razones de quebrado del grano después de la secada. Y después de los 4 o 5 meses salen al proceso industrial, terminan de secar con el beneficio que durante ese proceso dentro de la bolsa, ese tiempo dentro de la bolsa, la humedad que venía del secado, que estaba concentrada en el corazón del grano, se redistribuyó a todo el grano nuevamente, con lo cual el secado posterior de los últimos puntos es mucho más corto y más barato energéticamente. Redujeron el secado, por ejemplo, de un grano que secaban de 22 a 14, les llevaba 15 horas, lo bajaron a 9, 10 horas con la detención intermedia dentro de una bolsa, lo cual significó ahorros del 30 al 50% de la energía de ese secado. La refrigeración de granos es una tecnología obviamente que viene para contribuir con la calidad de almacenamiento de cualquier tipo de granos y se fundamenta básicamente en proporcionar condiciones adecuadas en el sentido de impedir la proliferación de insectos, de microorganismos, hongos, que son los principales organismos causadores de daños durante el proceso de almacenamiento. Y muchos estudios en todos estos años, en realidad es una novedad antigua, porque el estudio del frío de refrigeración de granos remonta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella solamente se viabilizó a partir de los años 80 y hubo muchas tentativas de implantación en América del Sur con equipos traídos de otros países sin éxito y nos tocó entonces a nosotros, CULCIT, desarrollar una tecnología ambientada a nuestro clima, a la zona y felizmente hemos encontrado una solución adecuada para nuestro clima. Y esa es la base del éxito de la refrigeración de grano en América del Sur, que a mi punto de vista es una referencia para el mundo hoy. Porque América del Sur almacena productos en estructuras de almacenamiento que existen pocos, como estos en otras partes del mundo. Así como también climas con humedades y temperaturas tan elevadas que muchas veces inviabiliza la buena conservación de granos. Pero la refrigeración no solamente termina ahí, también se puede aplicar a la conservación de semillas con el fin de preservar las calidades de germinación y vigor de ese producto. Además, hemos trabajado también con el enfriamiento de peletizados, que es una nueva tendencia que existe en el mercado, pero resumidamente les puedo decir para un inicio de conversación que los beneficios que el frío trae son muy grandes. Evidentemente que nuestra propuesta no es resolver todos los problemas de almacenamiento con frío, y sí con la asociación de todas las tecnologías que estén disponibles en el mercado, de la mejor forma, utilizando de la mejor forma posible, de la forma más adecuada, combinando cada una de ellas en su espacio, en su tiempo, en su estructura. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes. Esto es un honor muy grande para nosotros de CULCIT poder compartir con ustedes este momento tan importante. Soy el presidente ejecutivo de la firma Superbricks, con base en Barranquilla, en la costa atlántica en Colombia. Estamos ubicados en Zona Franca, es una empresa con 55 años de existencia, fabricante metalmecánico de bienes, entre ellos pues todo lo que tiene que ver con el manejo de granos post cosecha, para el acondicionamiento del producto y el beneficio, la transformación. Trabajamos con granos tropicales típicos, arroz, maíz, sorgo, soya, y también hemos tenido experiencias en beneficios de semillas de otras latitudes como trigo, cebada, avena, en la parte de transformación. Es interesante. Esta es un poco una presentación de la empresa, son 4 unidades de negocio, nacimos en arroz, hacemos plantas centros de acopio, en la segunda diapositiva, estuvimos involucrados y seguimos involucrados en el terminales portuarios graneleros para importación y Dios mediante exportación en el futuro de Colombia, y plantas de energías renovables
bien estuvimos involucrados en el tema de etanol, producción de germinadores de maíz para fraccionamiento del almidón con destino a la fabricación de alcohol carburante, etanol, y hoy en día pues estamos involucrados en un proyecto muy importante que es el TO Power, que estuvieron hablando en la reunión anterior, donde SuperBridge aporta uno de los equipos líderes en fabricación y en combustión de biomasas. Sí. Pues un grupo motivado, somos como empresa metalmecánica tenemos el 50% de lo que hacemos lo fabricamos en Barranquilla y el otro lo integramos de tecnologías y aliados estratégicos del mundo entero. Ahí se ve un ejemplo de una planta típica, una parte que va a la intemperie y otra que va normalmente dentro de una bodega para procesamiento del producto. Adelante. Somos exportadores. Hoy en día SuperBridge exporta a 50 países, destinos, en 4 continentes. Y eso le ha dado, pues, tanto en las zonas tropicales como subtropicales, mucho conocimiento y tecnología en lo que hace. Hoy en día SuperBridge se dedica principalmente a integrar. Les decía, entonces hay un departamento de desarrollo de ingeniería y diseño bastante fuerte, con dos gerencias transversales, una en tecnología de procesos y otra en innovación de productos. La empresa quizás en Colombia es más conocida por su calidad de innovador. Ese es el mapa en donde estamos presentes. Lo naranja es en los países, obviamente estamos en Colombia y Latinoamérica, Centroamérica, Norte y Sur. Estamos en este momento exitosamente ingresando al Mercosur. En Argentina estuvimos dictando una escuela de molienda en la semana pasada y estamos pues en los países de Europa y del Asia, como aparece en el mapa. La tercera generación involucrada en el negocio, en los 55 años, que celebramos en el 2010. Sigue, por favor. Y entramos en materia. El tema de acondicionamiento, por el cual fuimos invitados al panel a discutir un poco. Pasa un minuto a la de la problemática, la anterior. Pues se trata de esto, es decir, el mundo de hoy hay una lucha en que es mejor vender el producto en forma de proteína que en forma de almidón. Entonces hay una transformación natural de alimentación y de transformación de energía en forma de almidón a energía en forma de proteínas. Entonces, digamos, eso es lo que el dilema de la agroindustria en general y es la tendencia de los agroindustriales en mirar dónde puedo ser más eficiente y dónde puedo hacer finalmente un mejor retorno de inversión. Cómo voy transformando mis productos principales hoy y mis subproductos en cualquiera de las dos áreas. Pero a la final estamos hablando de energía, así que creo que vale la pena hacer énfasis en eso y creo que es donde voy. Adelante. En el secamiento, en el acondicionamiento, así como hay acondicionamiento posterior en almacenamiento, bien sea con sistemas de refrigeración o en sistemas de embolsado con atmósferas controladas, pues lo principal que tenemos que hacer es acondicionar el producto, es retirar la humedad que viene contenida del grano post cosecha. Entonces hay un proceso, hay unas variables típicas que se manejan. Normalmente se hace con aire, en algunos procesos de fraccionamiento es más importante obtener granos enteros y en otras pues sencillamente es que no se dañen o deterioren la estructura biológica del producto con daños mecánicos para que no sea afectado después por nuestros enemigos principales que son plagas, insectos, hongos y lo que se hacían referencia a los compañeros. Adelante. Hay un proceso posterior también de acondicionamiento que es un equipo bastante novedoso, un equipo nuevo, una nueva tecnología que le llamamos naturalizador. Hay una foto ahí abajo de un arroz contaminado con huevos y larvas y se utiliza un equipo que utiliza infrarrojos para controlar plagas, insectos y vía radiación térmica para controlar huevos, larvas, insectos vivos. Eso en producto terminado, es decir, hay un proceso de acondicionamiento posterior en productos bastante viable y funciona con cualquier otro cereal. Adelante. Típicas instalaciones de acondicionamiento, de los más clásicos, el secado en torre con atemperamiento, con horas de reposo, para hacer mucho más eficientes los sistemas de secado, como bien lo dijo Alberto, de que hay una eficiencia cuando el grano se reposa y se atempera, para después seguir dando un segundo y un tercer pase de secado, de remoción de humedad. Es una instalación típica, la que sigue son varias fotos
¿Las puedes pasar? Eso es una foto normalmente de una secadora de torre. Oh, va rápido. Una atrás. Secado combinado, es muy clásico en Colombia, combinando lo que llamamos albercas, secado estacionario, lento, y hace su oficio, y es muy eficiente en una porción o en un retiro, en una fase del acondicionamiento de remoción de humedad, combinado bien sea con torre o, la que sigue, con lo que se llama lecho fluidizado, que es otro sistema de secamiento o de tecnología de secado existente que se combina. Y aquí aparece particularmente una de las formas pues, que hay que prestarle mucha atención, y es lo que quiero hacer énfasis, que es los hornos combustores o quemadores de biomasas, de cualquiera de las biomasas. La agroindustria en la que estamos produce entre el 10 y el 30% de residuos sólidos o combustible sólido, que le llamamos genéricamente biomasa. Todas las industrias son autosuficientes en energía. En un balance de masa, convertir esa biomasa en energía significa que las industrias pueden ser completamente autosostenibles, si pueden estar completamente independizadas de la red. ¿Sigue? La biomasa la encontramos hoy en día en diferentes formas, en rollos, en bales, es decir, en pacas, a granel o en leña, de esta forma. Y por eso entonces hay diferentes formas de generación de calor térmico o de energía térmica que normalmente venimos utilizando en el secado de los granos. Sigue, por favor. Hay que hacer énfasis en que hay dos tipos de combustión, o en este tipo de tecnologías de generación térmica de calor, una estática y una dinámica. Por favor, la que sigue. La dinámica se hace en este tipo de equipos donde las biomasas se queman en suspensión, tienden a ser más eficientes y menos contaminantes, y hay mejor consumo del sólido durante la combustión. La que sigue. O este tipo de hornos, que son unas mezclas entre estáticos y ya involucran tecnologías de gasificación, es decir, quema de los gases de combustión, mejorando la condición con el medio ambiente, donde podemos meter completamente una paca completa, o un rollo, o un taco de madera. ¿Sigue? Este es un ciclo bastante novedoso para la industria ABA de alimentos, donde pueden, a partir del manejo de la mazorca, en una condición tropical, de una humedad alta, se puede secar, presecar para llevarlo a una condición de desgranado, donde la tusa representa el combustible. Entonces ya los hornos de quema dinámica permiten quemar la biomasa tusa de maíz para generar calor y autosuficientemente, por lo menos la térmica, cubrirla. ¿Sigue? Y aquí quiero hacer entonces el mensaje realmente que les traigo es de que la agroindustria en general, ya hay personas pensando en que la agroindustria a la que pertenecen, de arroz, de maíz, de sorgo, de soya, son empresas cuyo principal producto es la energía y el subproducto es el grano, bien sea arroz blanco, maíz para los pollos o soya para otros usos. Sí, ese es el mensaje real que vale la pena discutir. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Ya tendremos oportunidad de ir profundizando sobre este interesante tema mientras Edison Torrado prepara lo suyo. Este tema que Ricardo acaba de comentar del tema de las mazorcas es una cosa muy interesante. Tuve el honor, porque así fue, SuperBRICS me invitó a Filipinas hace 2 semanas para montar el sistema completo, el sistema de control de calidad de una planta como la que él describe. Es una planta donde el principal objetivo es generar energía y es una cosa muy novedosa, nunca lo habíamos visto, una planta que recibe camionados y camionados y camionados de maíz en mazorca, maíces húmedos además, sin desgranar. Una planta de recibir mazorcas, pues imagine cómo lo muestreamos, cómo hacemos para muestrear mazorcas. Pues bueno, encontramos la manera de hacerlo, una cosa realmente interesante, muy novedosa, secar mazorcas en un promedio hasta 20% para que se dejen desgranar, luego de desgranadas bajar el maíz por un lado y la tusa por otro lado, moler la tusa, terminar de deshidratar la tusa y devolver la tusa a los sistemas de secado. Y como lo dijo Ricardo, esa es una planta cuyo objetivo principal no es el maíz, cuyo objetivo principal es la tusa para buscar la generación de energía. Cosa muy interesante, ya estaremos nuevamente. Ahora le damos la palabra a Edison Torrados de Fitogranos, que nos va a hacer también su
corta presentación sobre lo que hace Fitogranos y en lo que Fitogranos está comprometido. Gracias. Yo creo que con ese ¿Tienes? gracias. Ok, Muy buenos listo, días. dale Edison. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a la empresa Fitogranos esta invitación que me hace para hablar de las plagas agrícolas y especialmente las que tienen que ver con granos almacenados. Yo soy biólogo, me dedico a estudiar los insectos, las plagas agrícolas particularmente, y hago algo adicional. Yo tengo una empresa que se llama Naturavisión, en la cual producimos imágenes científicas, especialmente pues dedicada a lo que son los detalles de los diferentes organismos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues soy un aliado de la empresa Fitogranos, la cual pues hemos estudiado con detalle algunos organismos con base en un producto que ellos están haciendo un lanzamiento. Si quieren conocer pues más acerca de Naturavisión, simplemente los invito a que visiten la página www.naturavision.com y ahí pueden ver algunas cosas. Pero vamos a centrarnos en lo que más nos interesa en este momento y es el éxito evolutivo de las plagas. Hemos visto que mis copanelistas todos han hablado de las plagas, hay diferentes estrategias de manejo y la pregunta es ¿por qué son tan exitosas realmente estas plagas? Uno es el color. Todos sabemos que el color es una estrategia de supervivencia, son de colores oscuros, ¿sí? Tribolium acá, este es Citotroga, más plagas de granos almacenados, Pseudophilus, todos de color oscuro, claro, están actuando en unos productos, unas estrategias de alimentación que son deshidratados por lo general y también en las partes oscuras. Pero hay una estrategia también que tienen que se llama la muerte fingida. Esto es Acanthocelides obstetus, 12 minutos después se para y se va. Una estrategia de muerte fingida. Entonces el color y esa muerte fingida forma parte de estrategias antidepredadoras. Segundo, las mandíbulas. En cuanto a la alimentación, entonces esa es una estrategia que ellos tienen, alimentos ricos, por lo tanto con sus mandíbulas pues tienen que buscar cómo penetrar, cómo llegar a sus fuentes de alimento. Muy bien, también tenemos, bueno, estos son los daños que ya todos conocemos, que generan. Y tercero, la producción. Entonces son tres aspectos. Uno, lo que tiene que ver con las estrategias de supervivencia. Dos, las estrategias de alimentación. Y tres, las de reproducción. En las estrategias de reproducción, todos o la mayoría tienen reproducción sexual, es decir, hay un macho, hay una hembra, hay cópulas, y si hay cópulas, entonces, pues, alta variabilidad genética. Eso lleva, pues, a que tengan un éxito reproductivo. En promedio, estamos hablando de un rango mejor de 300 a 500 huevos, dependiendo de las diferentes especies. Por lo general se llaman, o tienen un ciclo que se llama holometábolos, pasan por huevo, una larva, pupa y adulto. Eso lleva a tener un éxito evolutivo bastante interesante. Luego siembras y otra vez pues el ciclo se repite, para tener ciclos que van de 1 a 4 meses, dependiendo también de la especie. Ahora bien, vimos que estas estrategias de manejo son variadas, son complementarias, por eso siempre hablamos de un manejo integrado. Aquí solamente voy a presentar una propuesta que es la del control químico, o sea, ¿por qué o cómo el control químico debe ser exitoso para este tipo de plagas? ¿Dónde realmente podemos hacerlo? Yo creo que ya al final, en la parte de las preguntas, podemos entrar a ver toda esa dinámica y con base en este tipo de productos, cómo se puede llegar a manejar mejor una plaga. Sabemos que los mecanismos de acción, es decir, el sitio activo donde donde están los productos funcionando, hay un grupo interesante, hay varios, los más importantes son los famosos neurotóxicos, es decir, aquellos que están actuando a nivel del sistema nervioso y sistema nervioso central. Entonces, pero hay otros grupos que son interesantes, pero por lo general en granos almacenados no se utilizan, porque tienen que ver con estrategias adicionales para poder llegarles al sitio activo. Y entre ellas estamos hablando de lo que se llaman los famosos modos de acción. ¿El modo de acción qué es? El modo de acción es cómo hago yo para llegarle al sitio activo donde está actuando la molécula. Y básicamente tenemos que pueden actuar por contacto, inhalación o ingestión. Cuando hablamos de ingestión es que ingresa cuando el animal... Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, vemos acá que de todos el contacto es uno de los más importantes. Y vamos a ver por qué el contacto es más importante. Ok, la ingestión está bien, pero el animal tiene que comérselo. Y realmente es muy poco lo que alcanza a consumir, al menos para algunos, de lo que está en la superficie, pero sí, por supuesto que sí lo hay. El otro es la inhalación. Cuando cerramos, cuando confinamos el material,
Por los espiráculos los insectos respiran por unos agujeros, unos huecos que tienen en la parte lateral y por ahí ingresan los productos y lo van a afectar, pero también son neurotóxicos. Entonces veamos acá. Las patas, mire, cuando un insecto está caminando por una superficie, ellos tienen las microlenguas en las patas y cuando caminan, cuando se desplazan, están saboreando. O sea, las microlenguas las tienen los insectos en las patas. Dentro de esas patas, o al lado de esas patas, es como esto, como hacemos nosotros, simplemente vamos a saborear. ¿Cómo lo hacen los insectos? Los insectos lo hacen a través de unos pelos, esta es la pata de Cytophilus. ¿Sí? Mire, estos pelos son pelos sensoriales. ¿Qué hay dentro de esos pelos sensoriales? Hay neuronas. Entonces, con los insecticidas neurotóxicos, impactamos las neuronas que están dentro de esos pelos sensoriales. Entonces, así es que cuando se aplica un producto y se está generando un cubrimiento de esa superficie, nosotros hicimos las pruebas con estos insecticidas, un piretroide, y lo que hicimos fue, aplicamos, en este caso, pues hicimos por el modelo, utilizamos este tipo de arroz, eso es por supuesto que se hace con arroz paddy, pero el contraste nos ayuda a entender. Hicimos la aspersión de este producto, cogimos Cytophilus y los pusimos a caminar sobre una superficie tratada, solamente caminar por la superficie tratada, no es ingestión en ese caso. Y esto fue lo que nosotros encontramos. Listo, se desplazan y mire, aproximadamente en 2 horas, solamente por desplazarse, los insectos están siendo afectados. No, eso no es muerte fingida. No. Creo que esa muerte no se finge tan fácil. Muy bien, entonces, por las patas, mire, realmente por las patas es donde más ingresan los insecticidas que son neurotóxicos. También ingresan por ingestión muy poco, por inhalación ingresan bastante. Entonces, esto, digamos, es una respuesta realmente a la efectividad de un producto que está generando la muerte de un insecto cuando está llegando al sistema nervioso central. Aquí parte del mensaje también, ¿cuál está? Y ya con esta terminamos. Hay unas estrategias de manejo, esas son estrategias de manejo que son complementarias, y cuando se hace la aplicación de un producto de estos, definitivamente donde está el gran éxito, yo creería que más del 50% del éxito del control de plagas con insecticidas neurotóxicos que son de contacto es en la calidad de las aspersiones, en la calidad de la aplicación que se está haciendo, y eso pues genera entonces la muerte de estos insectos como lo vimos en el video. Entonces listo, digamos, esta era la parte, aplicamos la presentación de lo que tenemos. Ahí están mis teléfonos o mis datos de contacto. Igual vamos a estar aquí para resolver las preguntas que se tengan de todo pues, lo que hemos presentado aquí. Muchas gracias. De acuerdo a lo que usted acaba de hablar de las estrategias de los insectos de supervivencia, de alimentación y de reproducción, insecticidas como el que estábamos mirando, con el que se hizo el trabajo, piretroide, ¿sí? Sí. ¿Dónde es más efectivo de acuerdo a esas estrategias que desarrollan los insectos? A esas 3. ¿Dónde actúa el insecticida más plenamente? Bueno, cuando hablamos de esas 3 estrategias de supervivencia, que es la alimentación, la reproducción y lo que tiene que ver como defensa como tal. Entonces, digamos que esas 3 están generando que el animal tenga que desplazarse. El macho a buscar la hembra para dejarse alcanzar del macho. Ella se tiene que dejar alcanzar porque si no, pues no hay reproducción. Listo, esa sería la primera. En cuanto a la alimentación, pues él se desplaza y se desplaza sobre la superficie para buscar el alimento. Entonces, la respuesta es, entre más se desplace por una superficie tratada, más fácil va a ser controlarlo. De ahí lo que mencionaba, parte del éxito está en la calidad de las aplicaciones que se hagan, porque entre más quede cubierta la superficie, más fácil se va a afectar. En segundo lugar, uno puede decir, ok, si yo cubro todo este material, si hay posibilidades de hacerlo, entonces por gasificación va a entrar por los espiráculos, por donde ellos respiran, y finalmente se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque dentro del sistema respiratorio de los insectos también hay sistema nervioso. Y también, si él se alimenta de la superficie que está tratada, también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque dentro del intestino de los insectos hay sistema nervioso. Por eso es que los insecticidas neurotóxicos son los que más se utilizan para plagas de granos almacenados. Muy bien, vamos a ir avanzando en el panel.
Alberto, contanos un poco qué se hace para almacenar en silo bolsa, qué tengo que hacer, tengo que preparar un terreno, tengo que tener máquinas especiales o simplemente así nomás pongo una cuadrilla de gente a meter ahí con palas, o cómo es el tema de los silos bolsa, un poquito una descripción breve de qué estamos hablando. Sí, se necesita maquinaria especializada, principalmente una embolsadora, una extractora para sacar el grano y una tabla autodescargable que es común en los campos. No es maquinaria cara, son un equipo de embolsado y extracción, puede salir en Colombia $40.000 y la capacidad de trabajo es altísima. En arroz baja un poco, porque todos saben cuán complicado es manejar arroz, pero en maíz, en soja, en trigo, tiene capacidades de embolsado de 600 toneladas hora. Alberto, muy buenos días. Mi nombre es Julián, yo tuve la experiencia de trabajar con silos bolsa en Argentina. Nosotros embolsábamos 40.000 toneladas al año y tengo las siguientes preguntas. ¿Cuánto es la diferencia de partido de mi arroz paddy antes de ser embolsado y después de ser embolsado? La primera. La segunda, ¿cuánto sería la vida útil máximo en arroz seco, a 12,5? ¿Y cuánto es el porcentaje de pérdidas de grano? Y después un poco, si quieres hablar de la inversión, ¿cuánto tengo que invertir en Colombia para poder almacenar lo mínimo en toneladas? Ok, en el partido lo que sucede en ese proceso de tempering que yo hablaba anteriormente es que si vos haces un secado bastante exacto de temperatura, se ha demostrado en Argentina que empezando el secado del grano a 42 grados y saliendo del secado con una temperatura de 36 grados, se ha observado reparación de daño de fisuras de hasta un 8% durante ese proceso de tempering. Lo que sucede es que el almidón del arroz saliendo a 36 grados está en un estado de gel y cuando se enfría pasa a un estado vítreo. En esa transformación dentro de la bolsa, lo importante es que la bolsa, al ser un medio, una barrera al oxígeno exterior, no permite el reingreso de humedad en el grano, que es el que realmente provoca la fisura y el quebrado del grano después del secado. Han medido también cuánto es la rotura durante el proceso y depende mucho de la calidad y del buen estado de los infines de todas las maquinarias que estés utilizando y el tipo de máquina que estés usando. Pero entre la reparación y la rotura hay un beneficio de un 3 a un 4% de menor quebrado. Yo le puedo contestar en las otras dos preguntas. Es porque Gavi Agro fue la compañía, personalmente fuimos los que introdujimos la tecnología de los silos bolsa en Centroamérica. En Centroamérica el clúster de silos bolsa más grande está en Nicaragua. En este momento atiendo, pues digo, desde aquí voy en 2 semanas a Nicaragua, voy 2 veces o 3 veces al año. Estamos atendiendo 8 clientes. El cliente más grande hoy en día tiene 4 hectáreas con silos bolsa, o sea, 18.000 toneladas en este momento en patio. Para el primer Congreso Mundial de Silos Bolsa que se hizo hace 2 años, en el 2014 en Mar del Plata, la compañía Agricor de Nicaragua nos permitió ingresar a su contabilidad para buscar esas 2 preguntas que usted hizo. Y lo que encontramos y lo presentamos está escrito en la revista Granos, hay 2 ediciones donde ellos publicaron todo nuestro informe, es un informe bastante largo, nos permitieron entrar en la contabilidad de la compañía. Para ese momento la compañía Agricor había embolsado ya más de 800 silos, cada silo carga unas 140 toneladas más o menos, y lo que encontramos fue en resumen lo siguiente: de los 800 silos que se habían almacenado, que se evaluaron todos, uno por uno, o sea, se hizo una data donde estaban todos los silos, el promedio de merma final entre el peso inicial de la báscula, del grano en báscula, y el peso final del grano en báscula a la entrada y a la salida, o sea, todo el grano que iba para el silo bolsa se pasó por una báscula, se llevó al silo bolsa, se embolsó y luego a la salida todo el grano se desembolsó. La pérdida total sumó 0,2%. Mientras en la misma planta donde se hizo la evaluación, es una planta que tiene silos convencionales, ahí se almacena de las 2 maneras,
se llenan los silos convencionales y luego se llenan los silos bolsa. La pérdida para el mismo periodo, 8 meses de almacenaje, entre mermas y pérdidas, o sea, entre deshidratación, respiración y pérdidas y demás, estábamos entre el 1.6 y el 1.8. Quiere decir que un grano que se almacenó al 13% de humedad estaba saliendo como entre 11.2, 11.3, mientras el que se almacenó en silos bolsa, que se almacenó a 13%, salió en 12.9, 12.8, o sea, la pérdida fue mínima. Esa es la primera respuesta. Esa respuesta se la completo con la parte económica. Yo hice mis propios cálculos económicos y los validé luego con la gerencia financiera de la compañía. La compañía almacena en silos bolsa hoy en día, en lenguaje centroamericano, almacena 1 millón de quintales. El quintal en Nicaragua es de 46.2 o no sé si me equivoco, 46.5 kilos, algo como eso. Ellos almacenan 1 millón de quintales. La cuenta de la gerencia financiera es que ellos se ahorran $1 por cada quintal almacenado en silo bolsa. A mí me da 1,10. Tenemos unas diferencias ahí entre la estimación de los precios de mano de obra y cosas por el estilo. Pero como mínimo se gana $1 por cada quintal. Y si almacena 1 millón de quintales al año, la cuenta es muy fácil de hacer, $1 millón al año. Ese es el ahorro hoy en día aprobado y descontado en la planta de Agricor Nicaragua. Y la siguiente pregunta que usted hizo es el tiempo de duración. En la cosecha del 2012-2013 en Centroamérica, los costarricenses que están aquí por aquí me lo dirán, fue una cosecha donde por razones de clima hubo una cantidad muy importante de grano quebrado. Especialmente en Nicaragua la cosecha fue aterradoramente mala en el sentido de grano quebrado. Y le puedo decir, todavía tenemos en patio silos bolsa de esa época de grano quebrado, en perfectas condiciones. Lo que se está haciendo es que se está dosificando, o sea, lo que hacen todos los molineros, ¿cierto? Entonces, una de las grandes ventajas, tal vez Alberto no la mencionó, pero vale la pena mencionarla, es que aquí tenemos almacenajes de pequeños lotes. Mientras en un silo grande usted tiene un almacenaje de 1.500, 2.000, 3.000 toneladas, no tiene nada que hacer. Usted mezcló todo ahí. Aquí no. Aquí tenemos, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, tenemos separado, completamente separado los silos bolsa de grano quebrado. En esa cosecha se puso una embolsadora exclusivamente y a medida que iban saliendo los granos se hacía el análisis y el grano que estaba muy quebrado iba para la zona de granos quebrados. Todavía tenemos algunos, no sé cuántos, pero 4 o 5 silos enteros de grano muy quebrado, pero la calidad del grano está en perfecta condición. Es decir, ni siquiera en perfecta condición, está en mejor condición que cuando lo almacenamos. Porque en este momento ya tenemos un grano reposado por 3 años y cuando uno lo va a cocinar ese grano entero, ustedes ríanse ustedes el tamaño, la elongación y tamaño que tenemos, y eso todos los molineros de arroz lo saben. El arroz es el único cereal que a medida que transcurre el tiempo mejora su calidad culinaria. Todos los demás cereales a medida que pasa el tiempo se deterioran. En arroz no, en arroz se mejora la calidad culinaria. Entonces el tiempo de duración, no le voy a decir que es indefinido, pero vamos muy largo ya, vamos para 4 años. ¿Sí puedo agregar un poquito? Sí, la vida el problema del cuánto tiempo lo puedo tener en la bolsa con un grano que está seco, en condición de recibo, humedad seca, que es el 12,5, 13%, no está dado por el grano en sí mismo, sino por la vida de la bolsa. La vida de la bolsa está dada por la cantidad de radiación UV que recibe esa bolsa una vez hecha la bolsa en el terreno, y está formulada para mínimo tener 2 años de vida. Pero eso no quiere decir que no se puede sacar de esa bolsa y poner en una bolsa nueva. Y yo estuve... Sí, bueno, evidentemente la radiación UV en esa zona es bastante baja. Acabo de estar en Sudán, donde estaban extrayendo trigo de 4 años, cosecha 2012, con temperaturas altísimas, 45-50 grados de silobolsas. Eso es posible. En un silo convencional no hubiera sido posible tener 4 años trigo porque se hubieran perdido la mitad del peso a esas temperaturas. Porque a mayor temperatura durante el periodo de almacenaje, más rápido es el metabolismo y más consumo de su propio peso. Dentro de la bolsa, como el grano entra en dormición, no importa la temperatura, por falta de oxígeno y alto dióxido de carbono, se conserva perfectamente sin pérdida de peso y aparte conserva
a humedades de recibo el total poder germinativo. Sí, la última pregunta, si yo quiero embolsar hoy una tonelada de arroz, ¿cuánto me cuesta aquí en Colombia? Aproximadamente de plástico te va a estar costando $2 y piquito la tonelada. Y después la maquinaria depende mucho de cuántas toneladas almacene, porque el valor de la maquinaria tiene una gran capacidad. Entonces, si haces una bolsa, tenés que dividir el valor de la maquinaria por una bolsa. Si haces 50 bolsas al año, la cantidad de toneladas hacen que el costo de esa maquinaria por tonelada tienda a cero. Gracias. Para Alberto, con el desarrollo de la tecnología, ¿qué tanto se ha avanzado en el silo bolsa, en diseño, calidad del material, en minimizar el riesgo por la presencia de daño con los roedores? Justamente acá en Nicaragua se desarrolló una de las principales medidas de protección. No, si hay roedores y no se controlan, es un problema, la solución está dada. En Nicaragua justamente tuvimos un gran problema de ratas que lo solucionaron usando un producto que es un viejo desinfectante que se llama creolina. Se disuelve 10% en agua o en diésel y se aplica sobre el borde de la bolsa y esto actúa como un repelente. El animal por ese olor no se acerca a la bolsa y no la ataca. Y ahí, disculpa, lo complemento. En ese mismo congreso tuvimos una larga y bonita discusión con la gente de los raticidas. Los raticidas convencionales se basan en el principio de poner un atrayente en el raticida para atraer al ratón hacia la comida, que el ratón coma el raticida y se muera. Nosotros trabajamos con un criterio totalmente distinto. No queremos el ratón en la zona. Y como se los dije en ese momento, allá trabajamos, los colombianos somos expertos en cuidar gente. Aquí la inseguridad nos ha llevado a aprender cosas. Cuando un personaje, si aquí llegara un personaje, cualquiera, no quiero mencionar nombres, pero aquí llegara un personaje de esos cacaos, pues al pie de él hay 2 señores cuidándolo y en la puerta hay otros 2 y en los pasillos hay 6, 8, 10 y en las puertas afuera hay otros 15 y a 1 kilómetro de aquí hay otro cordón de gente cuidándolo, ¿cierto? Y si aquí por la 68 pasa un carro con 4 peludos feos, entonces águila 2 para águila 4, ahí van 4 peluditos, haga el favor y los controla, entonces para águila 4 los para allí, los baja, los requisa y tal. Nosotros hacemos lo mismo. Lo que hemos hecho es rodear el silo bolsa con creolina para que emita un repelente, rodear los bloques de 5 silos bolsa con creolina, rodear la hectárea con creolina y rodear alrededor. Entonces el ratón que se nos pasa de la primera no se nos pasa de la segunda. En los 800 silos que investigamos, 3 silos bolsa habían tenido problema de ratones muy al principio, pero hacemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos un control muy estricto de la lluvia. Después de que llueve, siempre hay un hombrecito que viene con su escobita de trapear y un baldecito y nos recoge todos los charquitos que quedaron en todas partes, porque los ratones no solo vienen a comer, sino que vienen a tomar agua. Entonces hacemos que la zona sea una zona muy limpia de agua. Eso va a dar unos resultados excelentes. Consumo de insecticidas 0, consumo de raticidas casi 0. Muy bien, démosle oportunidad a Francisco de que nos cuente un poco, Francisco, la misma pregunta que le hice a Alberto. ¿Yo qué tengo que hacer para montar en mi planta un sistema de refrigeración de granos? Tengo que comprar obviamente algunos equipos, tengo que hacer algunas adaptaciones, el grano, ¿cómo es el grano? ¿Es el mismo grano? ¿Puede estar más húmedo, más seco? ¿Qué pasa con el tema de las mermas? Haznos un poco de cuentos sobre eso. En realidad no sabía que se hablaría también del sistema de secado. También Culseed, a pesar de que ha nacido con enfriamiento de granos, hoy trabaja con sistemas de secado de productos como café, castañas, cacao y así por delante, que son productos muy innovadores, máquinas muy nuevas y conceptos muy nuevos en términos de secamiento de todo tipo de producto. Con relación a la refrigeración de granos, los equipos hoy representan el orden del 3 a 4%, un equipo de frío de una planta de almacenamiento de granos. Y el costo operativo, me perdonen ahí Gabriel, César, si estoy equivocado, pero debe estar en el orden ahí de
50 centavos de dólar la tonelada en términos de consumo de energía eléctrica, algo así, ¿no? Puede ser. Eso quiere decir que entonces, disculpa, yo te hago la pregunta, ¿quiere decir que en esa cifra refrigerar es más barato que airear? En términos de costo, ¿Que la aireación convencional? En términos de costo de energía se equivalen, pero en términos de beneficio no. Airear es algo, refrigerar es otro, ¿no? Pero es muy buena la pregunta. La gente siempre tiene la idea de que aire acondicionado consume mucha energía, pero en refrigeración de grano no es así. Aireación con aire ambiente se aplica más tiempo y refrigeración de grano se usa más potencia y se utiliza menos tiempo. Entonces los dos más o menos se equilibran en consumo de energía, pero los beneficios de conservar un producto a 15, 16 grados es algo incomparable en términos de calidad, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Sí, está bien. Pero resumidamente, un equipo de frío hoy está en el orden de 3 al 4% de una planta de almacenamiento de granos. Muy bien. Preguntémosle a Ricardo, ¿qué hay de nuevo? Y como dice el conejo de la suerte, ¿qué hay de nuevo, viejo, en el tema de secado de granos? Ese tema del secado de mazorcas es una cosa que va a hacer impacto en el mundo. Contanos un poco de ese cuento. Bueno, en el tema de secado o acondicionamiento de productos para remover su humedad de campo, utilizando la energía térmica clásica, uno lo que hace es generar un calor de alguna forma, acondicionar el aire que va a estar en contacto con el producto, que tenga capacidad de absorción de esa humedad. Según el tipo de industria, se hace de una forma más lenta o más rápida, o independientemente de que sea eficiente o no. Lo más novedoso quizás es la combinación de sistemas. Yo podría decir que la tendencia más grande, adicionalmente, yo presenté una máquina que se llama el lecho fluidizado, que en Colombia se ha utilizado bastante ampliamente, que trae unos beneficios particulares en algunas agroindustrias, como en la del arroz, un poco lo del soldado o la recuperación de fisuras, soldado del grano, mejor rendimiento de granos enteros, analizar cada sistema dónde es más eficiente. Muchas veces la combinación de hasta 3 sistemas, un presecado en lecho, un secado en alberca para la parte de 4 o 5 puntos de humedad, considerando aquí en el trópico que se remueven 14, 15, hasta 20 puntos de humedad del grano, y una homogenización más bien o un enfriamiento controlado antes de almacenamiento en cualquiera de los sistemas que se vaya a almacenar, con torre. También se puede hacer todo en torre de una forma mecanizada, entonces creo que cada planta, dependiendo de las toneladas que quiera acondicionar al día, debe mirar detenidamente cuáles son las opciones de tecnologías que hay disponibles. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué es lo más impactante? Hay varias realidades en la historia. Hay mejor retorno de inversión hoy en día en la industria de arroz, cuando uno analiza el tipo de tecnología que utilizan, cuando la inversión se hace sobre el secamiento, sobre el secado, de acondicionamiento del producto. Si el retorno de granos enteros, como hablaban hace un momento, 3, 4 puntos, 5 puntos, se consigue más rápido cambiando la tecnología, actualizándola a nivel del módulo de secado o del centro de acopio, de acondicionamiento del producto, que sobre la molienda. Para recuperar un medio punto en molienda hay que traer diferentes tecnologías. Quiero decir, hay mayor espacio para ser más eficiente. Y si a eso le agregamos el tema del uso de la biomasa que tenemos disponible, que es un subproducto, hoy en día dentro de la agroindustria, y me independizo completamente, no solamente en términos térmicos, sino también energéticos, entonces el margen es enorme. Sí, tenemos que concentrarnos en eso. Muy bien, preguntémosle a Edison la misma pregunta. Para poder aplicar los neuroinsecticidas de que nos estás hablando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que montar algo especial en la planta? ¿Tengo que hacer algún tipo de acondicionamiento? ¿Es necesario que el grano tenga alguna condición particular, que esté más seco, más limpio, que esté, no sé, es como entrando en la parte práctica, aquí el molinero, el hombre que está, la persona que está allá? ¿Qué tengo que hacer para que le pueda empezar a usar yo estas ventajas del sistema neurotóxico de que estamos hablando? Bueno, particularmente lo que tiene que hacer es que haya una superficie en la cual esté tratada con el insecticida
para poder que funcione bien. Lo podemos tratar en el grano y también podemos tratar las paredes. Las paredes y todo, sí. Entonces, digamos, ese tipo de productos que son neurotóxicos, como el que se estaba mostrando ahora, este Prostore, es una bifentrina que no es soluble en agua, entonces el producto tiene una mayor residualidad. Eso, digamos, es una ventaja que tiene, lo hablamos inclusive hasta cuatro semanas que funcionó generando una reducción de las poblaciones. Entonces ahí es, ¿con qué equipo se puede aplicar? Simplemente ahí tenemos que buscar es cómo llego a pulverizar para que haya una distribución muy homogénea del producto sobre la superficie. ¿El producto es un líquido o un sólido? Es un producto que es líquido, es un líquido y se puede utilizar los equipos convencionales y nebulizadores también, que son importantes. Lo importante es, ¿cuál es? Es que la superficie quede lo más homogénea posible y ahí usted ya tiene garantizado un efecto importante del producto. ¿Y el efecto sobre el operario no se queda así neurotóxico ahí? No, claro, no, sí, ahí inmediatamente la respuesta es, esos son productos que son neurotóxicos, nosotros tenemos sistema nervioso, por lo tanto hay que tener cuidado y los equipos de protección realmente tienen que ser los exigidos para este tipo de manejo de productos. Muy bien. Francisco, ¿por qué con el frío no hay pérdida de peso? ¿Por qué no hay mermas? Cuando la gente usa frío, yo he oído de la gente que tiene fríos en sus plantas, que una de sus satisfacciones es mantener la cantidad, que es muy importante para mucha gente, mantener la cantidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el frío? ¿Por qué no nos deja una merma importante? El frío, así como paraliza las actividades de microorganismos y de insectos, el frío no mata insectos, todos sabemos de eso, pero prolonga su ciclo y acaba ocasionando la reducción de la infestación de insectos dentro de la masa de granos. Con relación a las mermas, cuando usted enfría una masa de granos, usted paraliza las actividades físico-químicas de ese producto y la respiración, en fin, todos los fenómenos que ocurren dentro de la masa de granos se paralizan, se estabilizan y es razón por la cual también el proceso de refrigeración ocurre durante una semana, 15 días y el silo queda sin aireación durante 3 meses, 4 meses. Tenemos casos en la Argentina en donde ha quedado trigo almacenado por más de un año con un ciclo de refrigeración, sin problemas de infestación de plagas. Entonces, como el grano es un producto térmico, él preserva la temperatura dentro de la masa de granos, paraliza la actividad físico-química, razón por la cual entonces se reducen las mermas. Pero quería apenas acotar acá algo importante. La refrigeración de granos se utiliza mucho también como soporte al sistema de secamiento. Todos sabemos lo difícil que es secar un arroz del 15% al 12, al 11,5%. Y muchísimas empresas en América del Sur están utilizando secar arroz a 15%, 16%, hacer una aeración para estabilizar la temperatura de la masa de granos y luego enfriarlo a 15, 16 grados hasta que termine la cosecha y luego vuelven con el secamiento ya con tiempo, optimizando toda la estructura de secamiento que tienen. Creo que en Colombia la empresa Cosargo está utilizando con mucha eficiencia ese sistema. No sé si está alguien de Cosargo acá para que nos ayude. Si me puede confirmar eso, por favor. Cuéntenos cómo es Cosargo, cuéntenos cómo es la experiencia de Cosargo. Buenos días, básicamente es como nos está comentando Francisco, nosotros hacemos un secado más o menos a 16% de humedad y luego hacemos un enfriamiento y dejamos pues también para poder manejar la capacidad de la planta de secado, dejamos el grano de arroz a veces durante varios meses y luego hacemos pues el secado final del arroz. Esto nos ha dado muy buen resultado, sobre todo en la calidad del arroz, en el tema de partido. Oigan los molineros, oiga. Es una bonita experiencia. Hágale. Muy bien, voy a preguntarle a Alberto. Alberto, cuando hablamos de silos bolsa con algunos de nuestros clientes, incluso algunos aquí presentes, la gente
tiene en su cabeza, como es algo desconocido todavía para muchos, la gente tiene en su cabeza de que eso es como un experimento. Entonces la gente le dice a uno, le dice, no, pues vamos a ver, eso tenemos que probar y ensayar a ver si eso funciona, y entonces se lo toma como si fuera un experimento. Yo tengo la respuesta, pero quiero que vos nos des la respuesta. ¿Qué tan difundido, qué tan experimento es hoy el tema de los hilos bolsa en el mundo? ¿O qué tan difundido está el tema de los hilos bolsa hoy en el mundo? Se estima que hay más de 160 millones de toneladas almacenadas a nivel mundial, de las cuales un poco más del 50% se almacenan en Argentina, que es donde se inició el sistema. Nosotros estamos con una participación del 50% de las bolsas a nivel mundial como compañía, y sí, está súper difundido en todos los granos y en arroz. O sea, esto no es un experimento, no podemos No. decir vamos a experimentar a ver si esto funciona o no funciona. Sí, es una lástima, no tuve las imágenes, pero tenía fotos de todo el mundo. Y haremos el embolsado. esfuerzo para que en la siguiente, en algunos de los momentos, restablezcamos tus imágenes. Aquí hay, perdón, disculpa, aquí. Tranquilo, buenos días. Mi nombre es Lina Marcela Sánchez y yo vengo del Grupo Aliar, La Facenda, más conocida La Facenda. Este proyecto agroindustrial en este momento, pues desde hace 2 años ya tiene incursionado dentro de su proceso de almacenamiento de grano el tema de los hilos bolsa. Digamos que la compañía tiene un sinfín de socios y empresas, digamos que ayudan en todo el tema de la cadena productiva. Nosotros con Premex tenemos un programa para la protección del grano frente a micotoxinas, protección del grano que va directamente almacenado en silos bolsa, ¿sí? Entonces, en este momento yo tengo una gran discusión con ellos porque, pues, si bien es cierto y está claro, ¿sí?, que los silos bolsa, aparte de generar de generar una atmósfera controlada, disminuir la cantidad de oxígeno, pues para todo el tema de el desarrollo de los microorganismos durante su periodo X cantidad de meses de almacenamiento. En este momento yo les digo a ellos, no es necesario incurrir en ese gasto de protección preventiva, ¿sí?, del grano si lo vamos a ir a almacenar en un silo bolsa. Digamos que ellos están muy escépticos a poder retirar esta procedimiento preventivo y dirigir directamente el grano después de su proceso de almacenamiento a silos bolsa. Entonces yo quisiera, pues, que me pudiera proporcionar bases sólidas para yo poder llegar y decirles no es necesario tener esa cantidad pues que eso es un costo en un producto al año y sin necesidad. Adicional a eso quisiera saber, bueno, también está claro que almacenamos por 3, 4, 5 meses nosotros allá en la Facenda, pero en este momento no tenemos adaptado un sistema de monitoreo del grano en los hilos bolsa, ¿sí? Entonces no sé en este momento aquí en Colombia qué distribuidor o qué persona… Falta de confianza, mija. Ok. Digamos, incursionar en ese tema de los muestreadores, y también es cierto que pues yo no puedo estar todo el tiempo, digamos que muestreando los hilos bolsas porque voy a deteriorar su composición y voy a disminuir la vida útil del mismo, pero pues sí. ¿Qué es lo que tienen allí? Un inhibidor de hongos. Correcto. El estudio sobre desarrollo de micotoxinas en silobolsa fue uno de los primeros que se hicieron. Está disponible en los trabajos de poscosecha del INTA. Obviamente todo depende con el grado de infección que venga el grano dentro de la cosecha, ¿ok? No, el pasaje por la bolsa no va a mejorar el grado de infestación de micotoxinas que trae el grano originalmente. Lo que se probó es que si la bolsa está conservada herméticamente, no va a haber ningún desarrollo de micotoxinas porque necesitan oxígeno para desarrollarse y el oxígeno es lo que está modificando la atmósfera del grano.
Le voy a hacer llegar a Jaime el artículo o a ustedes directamente. Creo que son más de 2 años, ya estamos como hace 5 años trabajando con ustedes ahí en la Altillanura. Y después el tema del monitoreo. Se puede hacer calado y sacado de muestras las veces que se quiera, se hace un corte en la bolsa, se pone un calador de camión, se sacan las muestras, se vuelve a sellar con cinta y se acaba. Y si no, el último desarrollo y las últimas investigaciones es la determinación de dióxido de carbono. Hay compañías que proveen equipos de monitoreo de dióxido de carbono y que tienen un software y unas ecuaciones que permiten saber el riesgo de deterioro. El deterioro del grano no es algo instantáneo, no es algo que sucede en este instante y ya está. Lo que mide un mayor, o sea, a ver, lo que hizo el INTA es determinar cuál sería el nivel de dióxido de carbono lógico o normal para cada grano a cada nivel de humedad de ese grano. Se hizo una curva donde se estimó eso para soja, para maíz, para arroz, para todo. Entonces, sabiendo ese dato, más mediciones anteriores, más temperatura, más tipo de grano, etcétera, etcétera, da una ecuación que da un riesgo de deterioro. Eso los programas lo grafican, usted ve la bolsa en secciones de 5 metros, porque los gases en la bolsa se mueven únicamente verticalmente, no horizontalmente, entonces hay que medir cada 5 metros para saber qué pasa en cada sección. Y esa sección se la pintan, le dan un coeficiente con un número y un color de riesgo, verde, amarillo, naranja, colorado. Con lo cual uno puede ir a ver, primero, si ve que hay un aumento del riesgo, puede ir a observar físicamente la bolsa, si hay un agujero, se repara y va a ver que los valores van a volver, se va a estabilizar nuevamente, o permite tomar la decisión de decir, bueno, yo tengo que extraer, tengo 20.000 toneladas almacenadas y bueno, salgo primero de la bolsa que tiene un poquito más de riesgo antes de la bolsa que me da valores normales. Pero eso le permite a ustedes saber, antes que se deteriore el grano, que están empezando a tener un problema y para tomar acción sobre ese problema antes de tener cualquier pérdida. Déjeme le complemento aquí la parte comercial, ya un segundo. Tenemos sistemas de medición, desde sistemas de medición tan simples como un simple medidor de CO2, nosotros lo proveemos, un medidor simple, ese es del tamaño un poquito más grande que un teléfono celular, es una pequeña bomba que tiene una manguerita y esa manguerita tiene una aguja, como si fuera una aguja de jeringa gruesa, con ella pincha el silo, el equipo extrae aire del interior del silo y me dice el nivel de CO2. Como lo dice Alberto, la recomendación lo hacemos chuzón cada 5 metros y vamos es el sistema más simple, apuntando en una tablita el nivel de CO2, hoy, mañana, pasado mañana, y podemos ir viendo cómo el CO2 va comportándose. Cuando el CO2 en un momento determinado vamos subiendo, vamos en 4,5, 5 de CO2, mañana chuzamos y encontramos el CO2 en 2, quiere decir que el silo se nos rompió. Un roedor, una pájaro, alguien lo rompió. Ese mismo aparatico viene con, el siguiente aparatico viene con memoria, de manera que en vez de apuntar en una tablita, él va guardando la información y después la descargamos. También tenemos posibilidad, tenemos también representación, o sea, existe un sistema remoto, de manera que a medida que se va cargando el silo bolsa, se va dejando un microchip, cada 5 metros se va dejando un microchip instalado dentro del silo, ahí se hace un cortecito chiquito, se instala, se pone un parche. Ese microchip tiene un sistema de comunicación Wi-Fi propio que llega hasta un sistema central, ahí mismo en la instalación, y en ese sistema central él nos va a estar haciendo el reporte permanente de lo que está pasando dentro del silo con el CO2, que es el principal indicador. Y luego ese mismo sistema lo podemos, existe también la posibilidad de que ese mismo microchip pueda enviarte la información ahí a tu teléfono. O sea que tú desde aquí puedes estar vigilando tus hilos bolsa que están allá sin ningún problema. Eso ya está avanzado, digamos, hasta esa generación. El más simple es chuzar el silo. Están desarrollados también ya los parches, hay parches de silo bolsa, parche tal cual con el silo bolsa autovulcanizables, de manera que uno rompe el silo, pone el parche y el mismo calor se encarga de vulcanizarlo y de hacerle el sellamiento correcto, de manera que con todo gusto te podemos atender en el tema de control
En Nicaragua lo estamos haciendo con el chucito simple, o sea, chucito simple cada determinado tiempo. ¿Hay más preguntas por aquí? Vamos con las preguntas, por favor, adelante. A ver, sí, tal vez lo tengo claro. Este tipo de almacenamiento requiere de tener un espacio disponible, ¿no? Sí. O sea, automáticamente. ¿Se ha pensado alguna vez de algún tipo de que sea almacenamiento en cubierta, uno encima del otro para aprovechar un menor espacio? ¿Requiere de hacer una adecuación de esa área o se puede en campo abierto? Y tercero, es cómo puede uno de pronto armonizar con el manejo de los granos en el lote y el grano en la planta. ¿El agricultor, el proveedor de uno, puede hacer un almacenamiento de grano húmedo en este silo? Sí. Bueno, con el tema, la operación, como en todo sistema, es muy importante. Yo siempre que me escuchen hablar de esto, me van a escuchar hablar de un sistema. El sistema tiene 3 patas: maquinaria, una bolsa y una operación o un manejo de parte del usuario. ¿Ok? De parte del usuario, lo más importante es la elección del terreno y la preparación del mismo. Cuando nosotros ponemos bolsas sobre el terreno, estamos poniendo un techo de plástico muy grande. Si nosotros ponemos 2 bolsas una al lado de la otra, si llueven 50 milímetros sobre las bolsas, entre las bolsas van a estar lloviendo casi 350 a 400 milímetros, porque el agua de las bolsas va a caer entre ellas. ¿Ok? Entonces, la elección y la preparación del terreno es fundamental. Idealmente buscamos terrenos que tengan un buen escurrimiento de agua. Y si no lo tienen, tenemos que hacer una preparación de zanjeo o lo que fuera para que ese agua se vaya rápido de alrededor de las bolsas. ¿Por qué queremos que se vaya rápido? No hay ningún riesgo que si la bolsa está hermética, el agua entre adentro, porque es como un plástico, no va a penetrar el agua. Ahora, si tenemos un daño de un roedor o un animal, o se cayó una rama y hay un agujero y tenemos agua, tenemos el riesgo que el agua entre en la bolsa y nos provoque una zona de pérdida abajo de la bolsa. Jamás en mi vida he visto una bolsa perdida 100% porque le haya entrado agua. En todo caso, si ha tenido agua hasta la mitad, se va a pudrir la mitad para abajo y la mitad para arriba no. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, en un silo hay que airear, hay que enfriar, hay que ver que no haya puntos de calor. Con las bolsas hay que preparar el terreno y después hacer un monitoreo periódico de ver que no haya ninguna rotura, que las bolsas no estén dentro del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo siempre digo, si uno tiene un Mercedes-Benz que vale $60.000, no lo deja estacionado 6 meses en la calle sin mirar qué pasó con él. Con nosotros dentro de una bolsa fácilmente tenemos $60.000 o $100.000, no lo podemos dejar tirado en el campo sin mirarlo durante 6 meses. ¿Ok? Es sentido común. La otra pregunta era... El área es el punto débil del sistema, es que utiliza mucho más área que cualquier otro sistema de almacenaje. ¿Ok? Más o menos 1.700 toneladas por hectárea, si es arroz un poquito menos, 1.500. ¿Ok? No se puede poner una bolsa sobre la otra, estamos hablando de bolsas de 200 toneladas, o sea que donde queda y la bolsa tiene un grosor de menos de 1/4 de milímetro. De a 200 toneladas sería bastante caro, me parece. Ricardo, yo quiero hacer una pregunta aquí para Ricardo que creo que es homogénea para todos y es sobre el tema de la limpieza del grano. Creo que tanto en los silos bolsa como en el tema de refrigeración, tener granos más limpios conduce a mejores eficiencias. ¿Qué tenemos de nuevo en el tema de limpieza en maquinarias y en cosas de importancia de la limpieza de grano en el diseño de las plantas? Porque uno ve muchas plantas donde la planta muy grande, muy buena, mucho secamiento, muchas cosas, pero se viene uno para atrás y los sistemas de limpieza son realmente pobres. O sea, la gente pone cualquier mallita, cualquier limpiadorcita, cualquier cosita ahí y entonces un poquito una disquisición sobre el tema de la importancia de la limpieza, que también creo que es importante cuando vamos a hablar de los neurotóxicos. Si estamos poniendo basura, pues estamos almacenando basura y estamos haciendo lo que no es. Unas palabras sobre el tema de limpieza, Ricardo. Bueno, realmente en el acondicionamiento del producto después de la cosecha,
El primer paso que normalmente se hace y siempre se debe hacer en todos los cereales es remoción de todas las impurezas extrañas, material extraño, sea del mismo material o porque viene cruzado, contaminado de forma cruzada por el transporte o lo que fuese. Los métodos de limpieza, creo que de las cosas más novedosas que hay es la mezcla de movimientos. Que se utilicen en granos húmedos todavía está por verse, pero un movimiento rotativo vibratorio, digamos, es de las cosas más novedosas que uno puede ver. Históricamente se ve el oscilatorio, se ve el tipo jaula o scalper, para sacar mayores, menores que los rotativos. Unos tienen mayores ventajas, otros menos. Es ideal combinarlos, quizás como hablaba yo del secado, así se combinan circuitos cerrados de aire con circuitos abiertos de aire. Eso permite que el mundo de impurezas se pueda remover de una mejor forma, de una forma más eficiente. Debo limpiar. Yo creo que limpiar no solamente es en la entrada en húmedo, sino es importantísimo en seco antes de ir a un almacenamiento de cualquiera de los sistemas. Se debe limpiar y limpiar y limpiar, y uno siempre se da cuenta que cuando limpia, retira producto, por una razón u otra, por deshidratación, Muy bien, etc. Entonces, tenemos una pregunta ya todavía. Sí, buenas. Bueno, a diferencia de las personas que han preguntado, mi función es almacenar como puerto. Mi operación es descarga y almacenaje y entrega. De hecho, tenemos unos silos Super Bricks horizontales, aireados, y tenemos unos silos verticales de gran capacidad. Los verticales son de 9.200 toneladas y los horizontales 7.200. Mi pregunta es enfocada para el señor Ricardo y es cómo estas neurotoxinas, cuando se aplican, actúan en un volumen como ese. Sí, porque de hecho veo que nosotros pues aplicamos, como decía Ricardo, hacemos un alistamiento basado en limpieza, ¿sí? Posteriormente hacemos una aspersión y termonebulización antes de, a todos los sistemas. Entonces, mi pregunta es cómo al aplicar este producto basado en neurotoxinas logra actuar frente a un volumen tan grande como ese. ¿Qué tanta eficiencia tiene? ¿Cómo lo aplica? ¿Sí? ¿Y cómo lo aplica? Exacto. ¿Cómo haría la aplicación el hombre ahí en un llenaje de esos? Aquí tengo. Me ayuda a responder. Sin embargo, quiero aclararle algo. No son neurotoxinas, son insecticidas, un peretroide, neurotóxicos. Si estamos librando neurotoxinas, mejor dicho, apague y vámonos. Pero sí, le corrijo, es un insecticida neurotóxico y Camilo de Fitogranos le va a complementar la respuesta. Aló. Básicamente, para la respuesta a tu pregunta, es porque por un proceso o un mecanismo de incorporación a la masa de grano, se hace una incorporación homogénea por medio de un equipo protegranos. Nosotros manejamos un equipo dosificador en donde se le incorpora una cierta cantidad de protectante con un vehículo, que en este caso es agua, a todo el flujo de grano que se está almacenando en las 9.000 toneladas que tiene el silo. Muy aparte se hacen las aplicaciones complementarias que pueden ser las microaspersiones con nebulización para hacer aplicación, para hacer el tratamiento para los adultos, o también se puede trabajar, como tú muy bien lo decías, con termonebulización y tratar sitios de difícil acceso, como son las rendijas, las ranuras, y eso se vuelven aplicaciones complementarias. Pero fundamentalmente, ¿cómo podemos llegar a trabajar las 9.000 toneladas? Básicamente por un proceso de microincorporación con un dosificador, una boquilla microaspersora que me está tratando toda la masa de grano. O sea, a medida que va entrando el producto al almacenaje, vas haciendo el tratamiento y todo producto que entre al almacenaje va siendo tratado. Sí, señor, así es. Ok, muy bien. Yo tengo una última pregunta porque ya se nos va agotando el tiempo es inexorable y quiero que los cuatro aquí tal vez reflexionen. Si yo tengo una compañía
las cuatro cosas son muy interesantes para mí, como molinero, como productor, como cualquiera de los que están aquí. Yo podría tener mi almacenaje combinado en unos silos metálicos con unos silos bolsa y usar además algo de frío y usar también estos insecticidas. ¿Qué debo hacer? Digamos como una disquisición de cierre de este tema. ¿Qué sería lo más adecuado y yo qué tendría que hacer? ¿Cómo yo combinaría estas cuatro cosas? Francisco, te doy el arranque ahí para… Gracias. Efectivamente, al inicio de mi presentación he dicho que una tecnología sola no logra solucionar todos los problemas de almacenamiento. Y el uso adecuado de cada tecnología en su espacio y en su tiempo es, me parece, la forma más inteligente de almacenar granos. Sí, los bolsas serán muy importantes en determinados escenarios, pero si no tienes espacio, probablemente vas a instalar silos metálicos. Entonces, el uso de insecticidas, también vemos que en Brasil está habiendo una creciente resistencia de los insectos a los insecticidas. El volumen de silos va creciendo, la escala va creciendo, todo se va poniendo más difícil para almacenar granos. Y el frío solo soluciona muchos de los problemas, pero probablemente hay situaciones, vamos a suponer un puerto, por ejemplo, en donde hay una circulación muy grande de mercaderías, no hay tiempo para enfriar. Hay que encontrar otro tipo de soluciones, en fin. Limpieza de productos, también estamos cansados de ver empresas que vienen sufriendo con impurezas dentro de la masa de granos, no logran limpiar el producto de la forma como deben limpiar. Nosotros en suma recomendamos llenar el silo y descargar el centro de impurezas para volver a limpiarlo, para no dejarlo adentro, porque mismo con el frío, un foco de impurezas impide el pasaje de aire frío y probablemente va a haber contaminación de hongos. En suma, mi recomendación es cada uno que tenga la inteligencia suficiente para usar todas las tecnologías. El uso de todas las tecnologías disponibles en el mercado de la mejor forma posible. Es el consejo que yo les doy a todos. Sí. Hola. Yo siempre sostengo que el sistema de silobolsa es absolutamente complementario de los hilos. Debiera darse una condición muy especial en países como Sudáfrica, que se cosecha absolutamente seco y no hay necesidad de secado. Yo creo que, y estamos viendo en países como Uruguay y Argentina, los nuevos centros de acopio son centros de acopio más pequeños, más enfocados al acondicionamiento del grano con espacio para embolsado alrededor. En situaciones como los puertos, obviamente el sistema de bolsas es muy complicado el tema del espacio. Yo te di mal el volumen recién, son de 3.500 a 5.000 toneladas por hectárea que se almacenan. Pero obviamente es muy importante un grano muy limpio. Hay tablas donde demuestran que la velocidad de pérdida de peso se duplica o se cuadruplica si el grano está dañado, y si el grano está dañado o sucio, se cuadruplica la velocidad de pérdida de peso de un mismo grano en una misma condición. Así que es muy importante el acondicionamiento del grano, la limpieza del grano para tener un buen almacenaje. Ok, yo creo que todos hemos coincidido que la limpieza es un factor importante para el manejo de estos problemas que realmente cuando comienzan a tener fuerza son mucho más complicados. En mi caso, digamos, para cerrar esta parte, cuando se utiliza ese tipo de productos, es la calidad de la aplicación. Yo creo que esa puede ser una gran conclusión. Utilizar este tipo de productos son herramientas complementarias a las que ya se tienen para el manejo de estos problemas. Bueno, yo diría, para complementar lo que han dicho, es absolutamente importante. Hay que mirar con detenimiento cuál es el dolor que hay en el punto donde estemos viéndolo, cuál es la necesidad que tenemos y seleccionar cada uno de estos sistemas con los que contamos para hacerlo mejor por el producto. Y volvería a insistir de que en el tema de energías renovables, que fue el panel anterior, tenemos que mirar nuestras agroindustrias
porque energía térmica es energía frío-calor. O lo secas por el lado de caliente o lo secas por el lado de frío, pero es la misma energía. Y energía es el costo más alto que tenemos en la agroindustria. Entonces, miremos con detenimiento cómo somos más eficientes en términos de energía. Yo, sin tener nada que ver con la biomasa, le diría que en realidad no es nueva la tecnología de biomasa. En la Argentina, previo a la cosecha autopropulsada, la mayor resistencia a adquirirla era que antes la cosecha se hacía a mano y todo el marlo se usaba en las cocinas económicas para cocinar y usaban toda esa energía del marlo, y el mayor problema fue que la cosecha actual, moderna, descartaba el marlo en el campo. O sea que hace muchos años se usa, me parece muy bien que se recupere nuevamente. Muy bien, ¿alguna otra intervención, pregunta del público? Vamos, una última pregunta, allá. Bien. Señor Alberto, la vida útil en promedio del silo bolsa en sus experiencias en Argentina, yo he leído el estudio del INTA de Ricardo Bartoxic, ¿cuál es hoy día en la práctica? Las bolsas están formuladas para durar mínimo 2 años bajo el sol. Que el clima sea caliente no quiere decir que haya mayor irradiación UV. O sea que habría que ver la irradiación UV de cada lugar para tener idea cuál sería, si van a ser 3 años, 4 años. Acá en Nicaragua me dice que hace 4 años tienen bolsas. 4 años ya tenemos. Entonces, tenemos siglos de 4 años, todavía activos en el campo, siglos de 4 años en perfecto estado. Pero es muy sencillo darse cuenta si el material está quemado por radiación UV. Usted agarra un pedazo de plástico y lo podría cortar como si fuera un papel. Si usted lo puede cortar como si fuera un papel, ese material está quemado de radiación UV y hay que salir de él. Si usted lo trata de cortar y no lo puede cortar con los dedos, quiere decir que el material está sano. Gracias. Bien, ¿hay otra? Cuando hablan de 4 años, ¿es granza o arroz quebrado? Arroz con cáscara. No, lo que usted llama granza, pero granza que está muy partida, sí, pero que está muy partida por dentro. O sea, la cosecha, esa fue una cosecha atípica que todos conocemos, hubo mucho verano, la gente, no había suficientes cosechadoras, a la gente se le fue lo que llamamos pasado de corta, se recogieron arroces. Se recogieron arroces muy secos de campo y hubo pues muchos problemas de grano quebrado. Pero lo que tenemos almacenado es arroz con cáscara de grano quebrado. Igual la limitante no es el grano en sí mismo, sino la integridad física de la bolsa. O sea, cuando la bolsa se quema por UV, empieza a ser permeable al oxígeno y eso juega en contra del sistema hermético. Lo que quiere decir que si usted quiere estar más de 4 años, lo extrae de una bolsa, lo pone en otra, y más de 2 años y lo extiende sin ningún problema. No es limitante. Muy bien, le damos las gracias por su participación en este panel. Alberto, a Francisco, a Ricardo, a Edison, muchas gracias. El foro sobre la producción de peletizados para alimentos de animales. Tenemos aquí a la gente que hace ese trabajo, los vamos a invitar aquí al foro para que nos atiendan y nos cuenten la experiencia. Peletización de biomasa para alimentación de animales. Bien.